Noches, ahí se escucha. Hola. ¿Ya? Yo lo escucho, pero muy bajo. Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha bajo, dice. Sí, un poco bajo. Perrito está ahí, ¿no? Bueno, ahí está lo máximo del volumen. Creo que ya ha mejorado. Bueno, soy Oscar Sánchez y esto es el curso de Ingeniería de Transporte. En principio hay 19 alumnos inscritos. Yo solo aquí veo 10. Aquí están conectados 12. No sé por qué no veo toda la lista de los miembros. ¿Está Héctor? Héctor de la Cruz. ¿No está? José Armando. ¿Está? Alejandra Solís. Sí, aquí estoy. ¿Sí está? Isaac Rodríguez. Alan Salas. Antonio Espíndola. José Ortega. Fernando Quintana. Presente. Ramsel Ávila. Jesús Martínez. Entonces solo hay dos en los que... Buenas noches, ingeniero. Yo sí estoy. Salas Ochipa. Ok. Entonces hay un montón de... ¿Todos están inscritos? ¿Están seguros? Sí, Eric. Maestro, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Nosotros, bueno, yo me cargaron apenas la materia, entonces no estoy en su lista. Ah, ok. Mm, ¿y cómo se enteró del curso? Pedí informes con un compañero y me dijo que hoy habría sesión. Ah, ok. Bueno, Pedro, adelante. Buenas noches, profesor. Es que yo sí Hola. estoy inscrito en su materia, pero creo que no me nombró. O no sé por qué no aparezco ahí. Pues es lo que yo no sé, porque sí hay... O sea, lo que les estoy mostrando es lo que yo veo aquí en mi... Ah, ahora ya aparecen más. Ah, pues no sé, yo creo que es en función de cómo se van conectando, ¿no? Puede ser. Porque yo pensé que se veía la lista completa. Ahora sí hay más, los 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ahora sí hay 19, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se acaba de inscribir? ¿Que me dijo? ¿Cómo se llama? Eric Bravo, Canseco. Veamos, Eric Bravo Canseco. Pues entonces hay más porque no está aquí. Sí, no. Mm. Bueno, miren, ahí están viendo sus nombres. No, no sé si esto lo puedo ampliar o cómo le... Pero ahí identifican sus nombres, ¿no? Danas.
Ahí creo que se ve un poco mejor. Entonces revisen si está su nombre, porque son 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Aquí están los 19 que están oficialmente dados de alta. Supongo que si se dieron de alta hoy, en algún momento aparecerán en el sistema, o sea, en esta lista pues de 19. Pero si no, mándenme por el chat, mándenme, si no ven su nombre aquí, y ahora lo voy a pasar más despacio, mándenme un mensaje aquí al chat general con su nombre y su correo institucional para que los pueda dar de alta manualmente. ¿Por qué así? Porque de esa manera pueden ya acceder a los materiales y a las tareas que se van a ir asignando, porque si no, pues van a quedar sin ver las tareas o no lo van a recibir y no va a haber manera que las puedan entregar, ¿no? Entonces también por eso, según lo que nos pidieron, es que esperáramos una semana para ver quiénes finalmente toman el curso. Así que según la forma que estaba redactado el mensaje, yo entendí que había que esperar a iniciar esta semana, ¿no? Así que por eso no tuvimos actividades la semana pasada. En fin, así que bueno, voy a pasar la lista. Bueno, vean ahí, sí la ven, ¿no? Aguirre Cuevas, Ávila Portillo, Coleote García, Cruz Arteaga, de la Cruz Asensio, de la Madrid Espínola Cid, Fernández de Flores Santiago, González Velázquez, López Morales, Martínez Tejeda, Mejía Guevara, Mendieta Martínez, Ortega Jiménez, Quintana López, Rodríguez Cortés, Salas Ochapa y Solís Rodríguez. ¿De acuerdo? Son los que oficialmente están, o hasta el momento están. Así que si no aparecen ahí en esa lista y se acabaron de dar de alta, pues mándenme el mensaje al chat general, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar en términos generales de pues lo que es el curso de ingeniería de transporte. Mañana vamos a ver formalmente el contenido. Ustedes ya lo pueden consultar en la sección de archivos. Ahí está el contenido del curso por si quieren y tienen tiempo de verlo. Además, hay otros archivos que contienen información que vamos a utilizar en el curso. No vamos a utilizar toda. Ahí les voy a explicar qué es lo que sí, qué es lo que no, pero no les hace daño pues echarle una revisada y ver qué es lo que hay, ¿no? Van a encontrar cosas de todo lo que vemos en ingeniería de transporte. Y bueno, la ingeniería de transporte es como un poco más amplia que la ingeniería de tránsito, por hablar de los dos cursos que doy aquí, ¿no? En licenciatura. También doy cursos en la maestría, por si no saben. Hay una maestría en ingeniería de transporte en la Facultad de Ingeniería. Y entonces también doy clases ahí, ah, de otros temas, ¿no? Más sobre modelación y cuestiones más avanzadas, aunque este curso, al nivel que estamos aquí, está incluso más avanzado que lo que puedo dar en maestría. ¿Por qué? Porque en maestría solo son 6 sesiones y aquí vamos a tener como 50. Así que obviamente el nivel de profundidad que vamos a tocar aquí va a ser más amplio que el de la maestría, ¿no? Bueno, entonces, el transporte, como tal, es el hecho de desplazar una persona o un bien de un lugar a otro. Eso es transporte. Pero es algo más complejo que obviamente esta definición, ¿no? ¿Y por qué se hace más complejo? Porque tiene que ver con muchas dimensiones. Em, y una de las dimensiones más difíciles, sobre todo para ingeniería, es el análisis del comportamiento de las personas.
Porque los problemas de tránsito y de circulación y los problemas de transporte no los generan los extraterrestres, ¿no? Los generamos nosotros como usuarios de estos modos de transporte por nuestras necesidades, por nuestras limitaciones eh, respecto a cómo resolver estos problemas, ¿no? Entonces interviene una dimensión que es la individual, la de las personas. Ahora, ¿por qué es un problema? Porque cada persona tiene sus propias preferencias, deseos, libertades, necesidades y demás. Y entonces, ¿cómo hacemos para dejar contentos a todos? Pues es muy difícil, ¿no? Entonces, no podemos tener, bueno, sí hay un transporte individualizado, ¿no? Sí, sí los hay, pero no necesariamente es tan amplio ese sistema de transporte que nos permita resolver todos los problemas. Entonces, piensen en las motos, por ejemplo, que ahora pues son un problema, ¿no? Cada día hay más motos circulando en nuestras calles. ¿Y por qué creen que es un problema tener tantas motos? ¿Quién me puede comentar? ¿O no son un problema? Es cuestión de enfoques. ¿Quién quiere opinar al respecto? Pues a lo mejor porque son más ágiles, pueden tener comportamientos más erráticos, ¿no? Y a veces pues la imprudencia también es impredecible. Y bueno, lo digo porque ando en moto, ¿no? Igual me Ujú, echo un poquito de tierra. ujú, Pero pues yo diría ese tema de que son, bueno, somos a veces impredecibles. ujú. Bueno, más que echarse tierra, aquí lo que vamos a promover es tratar de ser lo más objetivo, ¿no? Eso es difícil porque a veces estamos en un cierto lugar y eso nos impide ser objetivos, pero hagamos el intento de ser objetivos, ¿no? Aunque usemos el transporte público o el automóvil o como usted, la moto, y decir, pues sí, reconozcamos las cosas como son, porque si no lo hacemos en este espacio, pues no sé en dónde lo podríamos hacer, ¿sale? Así que les invito y no hay ningún problema, este es un espacio abierto y los invito justamente a utilizar su libertad y decir yo, expresar lo que opinen, ¿no? Aquí caben todas las opiniones y de eso se trata, ¿no? Bueno, entonces, hay algunos temas porque esto no estaba regulado, o sea, no, sí está regulado de alguna manera, pero no está pensado para el gran volumen de motocicletas que actualmente hay. Y esto tuvo una explosión más grande luego del tema del COVID, ¿no? Y además, también hay un contexto económico en donde hay un sistema de transporte público que no necesariamente atiende a lo que esperamos y además, pues el automóvil pues tiene ciertas restricciones para cierta población y no necesariamente lo puede utilizar, ¿no? Si es que dijéramos que el automóvil podría ser una alternativa, pero también es un problema porque tantos automóviles pues no caben en las vías que tenemos. Así que la cuestión empieza a dificultarse, ¿no? Entonces, el primer componente es el individual, como mencionábamos, y el problema es que todos los individuos somos distintos, ¿sí? Además, como no hay reglas de circulación claras para las motocicletas, hay un espacio en la regulación. Y entonces, ¿cómo deberían de conducir los que tienen una motocicleta? Pues dice ahí en términos de derecho o jurídicos, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, en ningún lado dice que no puedo pasar en medio de dos coches y no dice tampoco que puedo ir más rápido o brincarme las filas. No lo dice explícitamente. Entonces, ese vacío legal hace que se adopten este tipo de comportamientos, ¿no? Como también lo es en el caso de los conductores de automóviles, que no hay una restricción para decir, oye, tú ya estás contaminando más de la cuenta, tú ya tienes 4 automóviles,
tú ya ocupas tanto espacio público, o sea, no hay una restricción al respecto, no hay una regulación, y entonces eso hace que observemos determinadas conductas, ¿no? Entonces hay un marco regulatorio que es el que debería de, pues, de corregir estos asuntos, ¿no? No va a resolver todo, pero es una manera en que podamos entendernos y haya mejores condiciones de circulación. Entonces el individuo, les decía, es el origen de todos estos problemas y además resulta que los comportamientos generales que nosotros vemos todos los días de que hay horas pico, que el periférico se forman filas, que la avenida Juárez, que, bueno, las avenidas que sean tienen problemas, se forman filas, hay accidentes, etcétera, y demás. Resulta que el agregado de estos comportamientos individuales son los que hacen esta realidad, ¿sí? No son seres ajenos, o sea, son también personas. Y la suma de esos comportamientos son los que provocan estas situaciones, ¿no? Entonces, si pudiéramos ponernos de acuerdo y coordinar muchas cosas, quizás la situación sería más simple. Pero existe este asunto de las restricciones y las libertades de las personas. Entonces, pues no es tan sencillo decir, oye, hoy tú no puedes desplazarte, te quedas en tu casa porque fulano y sotano sí van a moverse y a tal hora y no sé qué. Es difícil de controlar, ¿no? Hay muchas decisiones que se toman y que difícilmente las podemos controlar. Así que ese es el primer componente. El segundo componente es el hecho de que la sociedad en su conjunto se ve afectada por lo que pasa en la circulación. Entonces, pasamos del individuo a la sociedad, ¿no? Para hablar de esa dimensión. Y tenemos que resolver los problemas de la sociedad, porque un individuo puede tomar ciertas decisiones, generar ciertas emisiones contaminantes, ruidos y demás, pero quienes lo sufren o respiran esas emisiones, pues es toda la sociedad. Y entonces hay un conjunto, hay una masa que tiene afectaciones, ¿no? Entonces, también cuando se provocan problemas demasiado amplios, pues esa sociedad reacciona, ¿no? Como sociedad y esto también va a ser fuente de muchos cambios. Está la parte económica, ¿no? Para desplazarnos, pues necesitamos generalmente, si son distancias de 3, 5 kilómetros o más, pues necesitamos un medio de locomoción. No podemos hacerlo únicamente a pie. Sí podemos, pero probablemente consumamos demasiados recursos, principalmente de nuestro tiempo, y que haría inviable esta situación, ¿no? Si fuéramos caminando todos los días al trabajo, trabajas 8 horas y caminas 6 horas y de vuelta, pues entonces ya no te queda tiempo para descansar, ¿no? Por decir una cuestión y exagerar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la cuestión económica, porque tú necesitas tener un servicio o adquirir un vehículo o mantener un vehículo que te permita hacer esos traslados. Entonces, pues los vehículos consumen recursos, combustible, requieren un mantenimiento, requieren una inversión para adquirir el vehículo en sí y cubrir una serie de derechos para poder circular. Entonces, pues ahí entra el tema del dinero, ¿no? Entonces, en la mayoría de los productos que nosotros consumimos, pues hay un costo del producto que está vinculado con el traslado, porque los productos no se producen justamente en el lugar donde los consumimos, se producen generalmente lejos y tienen que ser trasladados para llegar al punto de consumo. Y ese traslado requiere una logística, requiere vehículos, requiere todo un sistema de control, gestión, etcétera, que lo lleve a cabo. Y eso, pues, tiene un costo en términos de dinero, ¿no? Entonces, pues, está ahí implícita la economía y además también está implícita la tecnología, ¿sí? Entonces, pues, hay sistemas ahora que estamos viendo, sistemas más de sistemas, vehículos eléctricos que se supone que contaminan menos
y hay una transición energética, ¿no? Del sistema que conocemos de gasolinas hacia un sistema menos contaminantes. Ese proceso es el que se llama de transición energética y reducción de la huella de carbono, porque hay una presión general en respecto a las condiciones que ya tiene nuestra atmósfera por la gran cantidad de emisiones que se han generado, ¿no? A lo largo de los años, y eso pues provoca un calentamiento global y genera pues impactos muy importantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos otras dimensiones, que es el medio ambiente, la tecnología, como decimos, si hablamos de las tecnologías de locomoción, pero también las tecnologías en la cadena de suministro, que es la parte que se tiene que realizar desde un inicio, desde que se genera la materia prima para luego llevarlos a un centro de producción, transformarlo en productos, esos productos llevarlos a los centros de consumo, distribuirlos, luego recuperar ese producto ya utilizado para reinsertarlo a la cadena de producción. Todo eso es una cadena de suministro, o es lo que se llama cadena de suministro, ¿no? Entonces, en cada una de esas etapas hay involucrada una cierta tecnología. Simplemente hablando de la parte de distribución, tenemos el comercio electrónico, por ejemplo, que ahora pues ha tenido, después de la pandemia, pues un efecto importante respecto a los hábitos de compra de las personas. Antes, pues lo normal era ir a un centro comercial, a una tienda, a ver el producto, escogerlo y te lo probabas y te gustaba, veías varios modelos y lo elegías y punto, ¿no? Ahora pues tienes en internet 40,000 posibilidades. Entonces coges lo que te gusta, lo pides y al cabo de 3 o 4 días te llega a tu casa, ¿no? Entonces eso provoca pues cambios importantes, o está provocando cambios importantes, porque en el mediano plazo, pues ¿para qué queremos los centros comerciales? Pues ya no hacen falta, ¿no? Bueno, si nos regresamos un poquito antes de la pandemia, pues los centros comerciales eran los puntos de encuentro, ¿no? Ahí es donde la gente pasaba los fines de semana. Ahí era su lugar de entretenimiento. No compraba nada, pero pues estaba ahí en un entorno pues ameno, abierto, había cosas que ver, que hacer y demás, ¿no? Entonces, antes, muchos años antes, ese rol lo jugaba el centro o la plaza central de cada una de las ciudades, ¿no? El Zócalo, ahí era el centro de la vida, ¿no? No de la vida, de las actividades, ¿no? Los centros históricos de las ciudades. Pero eso pues también ha tenido una transformación a pasar a ser centros comerciales o áreas con diferentes actividades, y ahora pues de alguna manera parte de eso se trasladó hacia los centros comerciales, que generalmente se construyeron en la periferia o fuera del centro por las cuestiones de costo y demás. Y eso generó pues el desarrollo de nuevas colonias, de nuevos servicios de transporte y una distribución de los viajes distinto, ¿no? A lo que ahora, bueno, a lo que teníamos antes y a lo que tenemos ahora, si hablamos de la pandemia, ¿no? Entonces, esa es otra de las dimensiones. Si hablamos de la tecnología, ya hablamos del medio ambiente. Otro tiene que ver con la infraestructura. Necesitamos tener, dado que generalmente utilizamos un medio de locomoción, necesitamos un soporte en donde podemos circular. Entonces necesitamos vías. Y las vías pues pueden ser de diferentes tipos. Hay vías segregadas, como pueden ser los carriles del Metrobús, los ferrocarriles, vías mixtas, donde conviven varios modos de transporte, vías mixtas, en donde más de un modo de transporte puede circular, etcétera, ¿no? Entonces esas vías tienen la limitación de que tienen una capacidad. Si ustedes construyen como ingenieros una carretera, voy a decir, de un carril por sentido, pues eso tiene un límite, ¿no? No puedes meter ahí 100,000 vehículos. Solamente pueden pasar por ahí 1,000, 1,200 vehículos por hora. No cabe más. Bueno, si le puedes meter más, lo que va a pasar es que eso se te va a convertir en un estacionamiento, ¿no?
y las velocidades van a decrecer hasta ese nivel y entonces vas a tener tiempos de recorridos muy altos y otra vez consumo de combustibles. Entonces, el asunto es que tenemos que ver en dónde colocar las infraestructuras dado que hay otras edificaciones u otros inmuebles dentro de una ciudad. Hay instalaciones para los diferentes servicios, salud, educación, etcétera. Hay casas habitación y demás. Y en el mismo espacio, pues no puedes montar las cosas uno sobre otra, ¿no? Entonces tiene que haber una planeación de por dónde tienen que pasar las vías y de qué capacidad tienen que ser. Ahora, ¿qué capacidad? Pues si lo pensamos eso cuando se construyeron las primeras ciudades, al menos en México, hace más de 700 años, o 500, no sé, em, esto, pues cómo ibas a imaginar hasta dónde iba a evolucionar esto. Así que tenemos un problema, que es un problema nacional de disponibilidad de derecho de vía, que ustedes saben que es la franja de terreno disponible para construir pues estas infraestructuras, ¿no? Ya no hay. Para hacer más vías, para aumentar el número de carriles y aumentar la capacidad en las zonas urbanas, pues tienes que hacer algo a un lado algunos, ¿no? Quiere decir, o demueles o compras el terreno, una gran franja de terreno adicional, que eso te va a costar una fortuna, o lo construyes arriba de lo que ya tienes, ¿no? Esa posibilidad, pues, ha hecho que se construyan segundos pisos y demás. Pero ahora tenemos otra realidad, o bueno, otra circunstancia, es que el término de transporte ha evolucionado. Entonces, si hablamos nada más de estos conceptos de transporte, de decir, pues de lo que se trata es de mover a una persona de un lugar a otro y hasta ahí se acaba el asunto, sí, con estas dimensiones complejas que les acabo de decir, que pues que no es fácil tomar decisiones cuando tienes involucrada todas estas dimensiones que refería, ¿no? Entonces, ahora no solamente nos interesa desplazar, sino nos interesa en qué condiciones te desplazas. Y no es un hecho de que nada más alguien esté preocupado en qué condiciones te desplazas. El año pasado, 2022, se aprobó una ley general de movilidad y seguridad vial. ¿Y eso qué significa? Que dentro de esta ley, la movilidad se reconoce como un derecho, así como el derecho a circular, así como el derecho que tenemos de ser libres, de expresar nuestras opiniones y demás. Son libertades individuales, se llaman en la Constitución. Entonces, así la movilidad es un derecho. Y en la movilidad, a diferencia del transporte, importa el cómo, en qué condiciones, ¿sí? Y entonces ahora es obligatorio para las autoridades garantizarte tu derecho. Si son garantías individuales, es la autoridad pública quien tiene la obligación de garantizarte este derecho. Entonces, ahora sí, ustedes ya pueden exigir de que requieren sistemas de transporte, pues dignos, en buenas condiciones, y no lo que en muchos lados todavía persiste, ¿no? Medios de transporte donde te llevan ahí como una res, eso no es digno, ¿no? Y ahora, antes pues no pasaba nada, lo veías y decías, qué bárbaro, ¿en qué mundo estarán? Pues sí, es en México. Y hay lugares que todavía se trasladan así, pero ahora con esta ley no debería suceder eso. Si eso sucede, pues tú tienes derecho a reclamar, ¿no? Obviamente esto se aprobó, imagínense, hace 2 años. Para que eso cambie, pues no va a pasar toda la generación de ustedes, yo creo, para que empiecen a notarse esas diferencias. Pero hoy la movilidad es un derecho y eso cambia todo. Porque ya no es un diseño como el que hace el ingeniero civil, CIA, en donde diseñas una carretera y no te importa más que el automóvil. Tú diseñas, y esto es lo que les han enseñado a ustedes en ingeniería de vías terrestres y demás, aquí al rey es el automóvil.
Si hay personas que quieren cruzar, que se esperen. Si hay motocicletas o motos que quieren cruzar, que se esperen. Es más, no ni siquiera merecen pasar al mismo nivel que nosotros. Pónganle un puente vehicular, que caminen y que pasen por arriba, en este caso los peatones, si es que quieren cruzar. Porque aquí la prioridad es el automóvil. Eso ya no existe más. Ya no debe de ser así. Porque esta ley. Aquí se invirtió la pirámide de movilidad y ahora el rey es el peatón. ¿Sí? Y entonces todos esos que construyeron pasos a desnivel y demás, donde el usuario era un estorbo, pues ahora fíjense que lo tienes que cambiar. Entonces hay que empezar a tirar todos los pasos peatonales y demás y empezar a hacer diseños para cruzar a nivel. Obviamente no construyes una ciudad en 2 años, ¿no? Pasarán muchos años, pero al menos ya está esa base. Y como ingenieros de transporte, nos toca pues contribuir en esa dirección. Así que probablemente dentro de algunos años no existirá ingeniería de transporte, quizás existirá ingeniería de la movilidad. ¿Sí? Entonces, estamos en esa transición. A ustedes les toca justamente pues conocer las bases para construir ese futuro que viene, ¿no? Entonces, la forma clásica de entender o abordar los problemas, pues bueno, sí, el curso se llama Ingeniería de Transporte, pero formalmente, ¿no? Pero aquí vamos a ver cosas más allá de eso, ¿sí? Más cosas asociadas a la movilidad y cómo promover este tipo de soluciones o este tipo de enfoques en diferentes condiciones. Así que la ingeniería de transporte, llamémoslo así ahora digamos, porque así se llama el curso, involucra todas estas dimensiones que ya les comenté. Entonces, imagínense que nosotros como ingenieros solo sabemos diseñar calles o pavimentos, ¿no? O no sé si ya... ¿Quiénes de ustedes saben diseñar un pavimento? Si yo les doy los datos del TPDA y el tipo de vía que quiero, ¿quién puede calcularme bueno, hacer el diseño del pavimento, de los espesores y todos los demás? ¿Quién de ustedes sabe hacer eso? Eric, Sí, sí, maestro. dígame. Sí, sí, se lo podemos calcular. ¿Sí? ¿Sí lo pueden calcular? Sí. Y diseñar, sí, sí. Sí, bueno, pues esa respuesta debería ser unánime de todos, porque ustedes ya llevaron no sé cuántos cursos de vías terrestres, ¿no? Eso deberían de saberlo hacer, y si no lo saben, pues preocúpense, porque están terminando una carrera y no saben hacer lo básico. Bueno, en materia de vías terrestres, ¿no? En las demás, pues seguramente también hay cosas básicas, ¿no? Diseñar una red de agua potable, diseñar un sistema de tratamientos de agua, diseñar un canal sencillo, en fin, todo eso se supone que ya lo deben de saber, o bueno, se supone que eso se los enseñaron, ¿no? Hacer el diseño de una estructura, determinar los materiales, hacer el proyecto ejecutivo, en fin, se supone que eso, bueno, yo no se los pregunto, pero se supone que lo saben hacer. Entonces, imagínense dentro de todas estas dimensiones que yo les comenté, donde hablé de infraestructura, sí, hablé de infraestructura. Entonces, como con la formación que tenemos, pues solamente podríamos participar en esa partecita de todos los... Y entonces eso es lo rico y lo interesante de esta materia, ¿no? Que todo lo demás son cosas que no conocemos, como si tenemos una formación clásica en ingeniería civil. Y entonces imagínense que ustedes tengan que saber de economía, de microeconomía, de finanzas, de sociología, de comportamiento de las personas, de ingeniería ambiental, de ingeniería industrial,
de logística, etcétera, etcétera. Es complicado, ¿no? Entonces, todo eso aborda la ingeniería de transporte. Entonces, entender este problema multifactorial y multidimensional no es una cosa sencilla, ¿no? Así que nosotros en este curso, pues lo que vamos a hacer va a ser como, dado toda esta profundidad que les acabo de plantear, pues como un sobrevuelo de todos estos temas, ¿no? Obviamente no podríamos ir a fondo en cada uno de ellos, pero les digo, un ingeniero no tiene por qué saber hacer todo, pero sí tiene que saber, pues, cuáles son las partes, ¿no? Y por dónde hay que dirigirse en caso de que haya una parte en particular que requieras resolver, ¿de acuerdo? Entonces, movilidad y transporte es un asunto multidimensional y además complejo, porque se dan muchas relaciones que no son lineales y además interactúan diferentes actores y pues es difícil seguirlos a cada uno de ellos, ¿no? Porque cada uno incide en el comportamiento de otro y demás, ¿no? Entonces piensen ustedes para ejemplificar eh, ahora lo que sucedió con los bloqueos, ¿no? De la autopista México-Puebla. Entonces, ¿qué haces en esa situación? Te bloquean las dos vías entre un par origen-destino importante, México y la Ciudad de México y Puebla. ¿Y cómo resuelves ese problema? Ah, pues bueno, tengo varias alternativas y esas alternativas, o sea, alternativas de vías, ¿no? Para llegar a ese destino. Esas alternativas se pueden dar gracias a que hay una conectividad de las diferentes redes de transporte, la infraestructura, ¿no? Entonces, lo primero, si ustedes tendrían ese problema, ¿cuál es la vía o la alternativa que a ustedes se les ocurre seguir? No te puedes ir por la vía federal, no te puedes ir por la autopista. ¿Por dónde se irían? Y tienes que llegar. ¿En qué opción, en qué alternativa pensarían ustedes para ir? Bueno, de entrada hay varias alternativas. Puedes decir, oye, difiero mi viaje, ¿no? Ok, bueno, esa es una. Pero hablando de carreteras o de alternativas de viaje, supongamos que sí tenemos que llegar. ¿Cuáles alternativas nos quedan? ¿Por dónde se podrían ir? ¿Por vías estatales? Por vías estatales. Entonces ahí ustedes que traen ahí su celular a la mano, em, pueden buscar pues cuáles son las alternativas para ir del punto A B, ya sea con Maps o con Waze. Y entonces ahí les va a mostrar varias alternativas, ¿no? Ahora no, pues, les seguirá mostrando la autopista y la carretera federal, ¿no? O el arco norte que también está bloqueado. Entonces, la otra alternativa que queda, pues digamos práctica, sería irse a Tlisco, luego tomar la siglo XXI, subir por Cuautla, llegar a Tepoztlán, creo que se llama, y luego subir hacia el DF y llegas a Tlalpan, por el sur del DF. Y pues ya llegando a Tlalpan, pues ya tienes toda la red ahí, ¿no? Entonces, así como una persona piensa en esa alternativa como la más viable, pues todas las demás van a pensar igual o similar, ¿no? Habrá alguno por ahí que se conozca un camino pasando por Tlaxcala y yéndose por las carreteras locales, ¿no? Igual alguien lo sabe y esa sería una alternativa. Entonces, lo que pasa es que si todos o la mayoría decide utilizar esta vía por Atlisco, ¿qué va a pasar con esa vía? Se va a congestionar, ¿no? Porque va a haber demasiados usuarios o más de los que normalmente van y entonces van a saturar también esa vía, como pasó. O la van a saturar o va a haber accidentes o algún problema porque la gente no conoce esa vía, se confía y bueno, pues ya están ahí los accidentes. Además, agréguenle que estuvo lloviendo en esas fechas, así que la cosa se complica más, ¿sí? Entonces, la mayoría toma esa alternativa
y genera más problemas. Entonces después hay que buscar otras alternativas y luego otras. A lo que voy es que hay un comportamiento complejo, ¿no? Nosotros vimos esa como una alternativa, pero no nos dimos cuenta que todo mundo pensó igual. Y entonces un camino que a lo mejor me hacían 3 horas, ahora lo voy a hacer en 5. Y entonces mis cálculos de a qué horas pensaba llegar, pues se van a ver alterados, ¿no? Supongamos que no hay accidentes, ¿no? Así que ya estando en el lugar, resulta que un tramo está bloqueado, está en malas condiciones, hay un accidente, pues tienen que buscar otras alternativas por donde moverse dentro de esa red. ¿Sí? Y entonces eso pues va a afectar el flujo vehicular que había en una colonia, en una vía además, y pues va a alterar todo su funcionamiento, ¿no? ¿Sí? Y entonces, como ven, lo que va a pasar o lo que pasó se pone más en evidencia porque hay más cambios, pero genera una serie de comportamientos en todos los actores. La gente que, por ejemplo, tenía sus negocios y ahora ya no tuvo sus ingresos, pues quién sabe qué hizo. Algo hizo para resolver su problema de alimentación, ¿sí? Y entonces, pues tuvo que buscar otra manera y repercutir en aparecerse en otro lugar. Yo que, yo que sé que hayan hecho. Y entonces eso también generó en cadena otra serie de comportamientos del lugar a donde no iba, a donde llegó a consumir, a donde llegó a trabajar, yo qué sé. Entonces vean cómo el hecho de cerrar la carretera no solamente es una cuestión puntual de las personas que se quedaron ahí atoradas, ¿no? Que ya no pudieron circular, sino que eso derivó más allá de ese punto donde se cortó la circulación. Y eso pues también tuvo repercusiones en la economía. Muchas gentes que tenían ya programados sus servicios o entrega, su abastecimiento de su restaurante o lo que sea, pues se rompió la cadena de abastecimiento. Y entonces, quién sabe cómo habrán resuelto sus problemas. Igual, les digo, tuvieron que tomar una serie de decisiones. Siguiendo un poco los impactos que que se tuvieron a partir de este cierre, si nos podemos analizar, entenderemos todas estas dimensiones del transporte que les acabo de mencionar, ¿sí? Se crea un caos y ahí vemos la importancia que tiene el hecho del transporte, ¿no? En términos económicos, en términos de nuestra vida diaria, en términos de de las dimensiones que les acabo de mencionar. ¿Cuántos millones de litros de combustible se desperdiciaron por esta situación? Pero lo peor, si ya vamos más adelante, es estos señores que hicieron estas actividades están reclamando 180 millones de pesos. Si hablamos en términos de dinero, ¿como cuánto creen que fueron los impactos negativos que generaron? N veces más que 180 millones de pesos. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que en un país como es México estas cosas sucedan? No hay un Estado de Derecho, es decir, aquí te puede pasar cualquier cosa. No hay una autoridad que resuelva estos problemas. Entonces, la afectación, o sea, como sociedad, esos 180 millones ya les costó, no sé, 100 veces más por lo menos. Entonces, si tú estás como autoridad y tienes que velar por el bienestar de todos, por lo mínimo que podrías hacer es qué afectaciones voy a generar, de qué magnitud van a ser, y entonces contrastarlo. ¿Vale la pena un jaloneo con estas personas por 180 millones? ¿Vale la pena dejar a todo un segmento de la sociedad en las condiciones que los dejaron, con todas las pérdidas, con todas las repercusiones y demás, por 180 millones de pesos? El que tomó esta decisión es un ignorante de todo esto que les acabo de contar. Y en esos términos. Sí, porque solo un ignorante se atreve a tomar estas decisiones.
y te la plantea como es negro o es blanco, o los mato o los dejo estar, porque ese es el petate del muerto, ¿no? Entonces analicen en este sencillo ejemplo en qué situación estamos en materia de conocimiento de transporte. O sea, estamos en la jungla. Y si hablamos de movilidad todavía, no sé, estamos en las cavernas. Para ilustrarles un poco a dónde estamos. Y quizás lo preocupante es que no haya una sociedad preparada como para reclamar y decir, oye, no puede ser. No les digo que se enrollen en la bandera y se tiren, ¿no? Pero por lo menos decir, oye, generar una opinión crítica y decir, oye, lo que les acabo de comentar, esto es inaceptable, ¿no? Entonces, si no tenemos los elementos, si no tenemos el conocimiento que les acabo de decir, o sea, no hemos hecho ningún cálculo, pero seguramente ustedes ya percibieron de qué magnitud son las diferencias, ¿no? O sea, me voy a ahorrar un peso y voy a tirar 100,000 pesos, los voy a quemar, porque me voy a ahorrar un peso. Así que la única manera de evitar que en estas sociedades, en nuestra sociedad, pase estas cosas, es ampliando nuestro conocimiento sobre los temas. Yo no veo que haya otra manera de hacerlo, porque solamente cuando eres consciente y entiendes la magnitud de las cosas, puedes tener una opinión crítica y objetiva. Y no se trata de partidos ni mucho menos, ¿no? Se trata simplemente de personas pensantes que tienen un mínimo de criterio, que tienen un mínimo de preparación. ¿Y quién es mejor que los ingenieros para hacer 4 sumas y decir esto está mal? Y ni siquiera lo calificamos, digamos, o sea, no puede ser que te hayas ahorrado 1,000 pesos por tirar 1,000,000 de pesos a la basura. ¿Sí? Entonces, nuestro país, muchos llaman que es un estado fallido y no estamos lejos de eso, porque cuando en un país pasa esto, es que ya estamos ahí, ¿no? Nos asombramos de Venezuela, pero estamos más o menos ahí. Bueno, salvo todas las proporciones guardadas, ¿no? Yo no me sé, no conozco con detalle lo que pasa en Venezuela, pero por lo que se ve, pues está grave el asunto, ¿no? Entonces, con este comentario o con este planteamiento sobre la importancia del transporte y con esta ilustración muy ad hoc de lo que ha pasado, pues creo que podemos entender la magnitud de lo que estamos abordando aquí o de lo que vamos a abordar aquí y la importancia de este tema, ¿no? Que muchos, pues como todos nos desplazamos y todos nos movemos a diario, dirá, bueno, pues qué ciencia sería volverme a desplazar nuevamente, ¿no? Y como es algo que estamos acostumbrados a hacer o que es común, pues no notamos las diferencias, ¿no? Porque ya nos acostumbramos a vivir en esas condiciones. Pero si nosotros levantamos la cabeza y miramos alrededor cómo lo están haciendo, entonces ya nos daría vergüenza decir, oye, ¿cómo es posible que en este país que decimos que somos muy buenos, muy chingones y demás, tengamos esto? Entonces en el curso veremos muchas cuestiones fuera del país, muchos casos, muchas lecturas, etcétera. Y no es porque seamos malinchistas, ¿no? Sino porque creo que ver lo que pasa en otros lados, para bien y para mal, nos abre la perspectiva y nos permite entender que hay un mundo mejor, que las cosas podrían ser mejor y no decir, bueno, pues estamos en nuestro agujero y no salimos de él y nos parece la maravilla, ¿no? ¿Sí?
Entonces, creo que hay muchas cuestiones de dignificación que se tienen que hacer en materia de transporte. Quizás cuando usamos la ruta o el transporte público, pues no, ni siquiera nos hemos dado cuenta que no hay una parada, que la banqueta está muy alta, que la banqueta no está pavimentada, que no hay un lugar donde resguardecerse cuando llueve. Ahora en estas épocas hace mucho calor o digo, hace mucho sol y demás. Y lo vemos y como ingenieros decimos, bueno, pues hay que hacer la banqueta y listo, ¿no? Y lo vemos y dice, pues no hay parada, la gente ahí se juega la vida usando el transporte público, brincando, etcétera, y brincando obstáculos, me refiero. Y lo vemos como algo natural, algo normal, porque ya nos acostumbramos a ese paisaje. Pero que estemos acostumbrados no significa que sea algo digno. Entonces, ¿cuántas calles en la ciudad que ustedes quieran y en la colonia que ustedes quieran no tienen ni banquetas? O no hay continuidad en las banquetas. Entonces, la gente, ¿cómo puede caminar por ahí? Pues brincando, bajándose al arroyo vehicular, exponiéndose a que la atropellen, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, si nos ponemos a revisar este tipo de cosas, nos daremos cuenta, pues que es una pena la ciudad que estamos construyendo, o la que tenemos, ¿no? Y la que seguiremos construyendo si no es que complementamos nuestra forma de ver las cosas de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues mucho o gran parte de lo que vamos a hacer va en esa dirección. Hay un proyecto que empezamos a hacer el semestre pasado, que empezamos de cero, que es un plan de movilidad para una junta auxiliar. Y es donde empezamos como ingenieros, pues a documentar esta situación, a empezar a desarrollar herramientas para hacer un plan de movilidad local. Y este es un proyecto que desde el punto de vista de social podríamos hacer en nuestras colonias incluso. O sea, no necesitamos tener un cuerpo de especialistas ni millones de fondos para poder resolver estas cosas que son, pues de alguna manera simples a resolver, pues solo se requiere un poco de voluntad política. Entonces la idea es utilizar ese trabajo de base para ir más allá y entonces poder elaborar un plan de movilidad de un caso concreto. Y la idea, ya no nos dio tiempo el semestre pasado, pero la idea es que podamos presentarlo con las autoridades de este lugar y decir, oye, pues hay un grupo de ingenieros que ha trabajado con estas metodologías y aquí está la propuesta de qué tienes que hacer para resolver pues algunos de los cientos de problemas que tienes en materia de movilidad y transporte pues en esta junta auxiliar, ¿no? Es una junta auxiliar cercana a Puebla, ¿sí? Entonces va por ahí el tema, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? Ya me eché un rollazo. Faltan 2 minutos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? Bueno, eso es mucho de participar, ¿no? Habrá sesiones donde les voy a pedir que manifiesten su opinión. Así que les voy a pedir para mañana y con eso se van a presentar, o sea, van a decir quiénes son, por qué están interesados en este curso y finalmente me van a dar una opinión, pregunta o comentario de lo que les acabo de decir, postura incluso, ¿no? ¿Sí? De esto que acabo de comentar. La sesión fue grabada, así que si dicen, oye, es que no tomé notas, me tomó por sorpresa, no nos avisó, etcétera, bueno, pues ahí tienen el video, lo pueden ver en Recordings, en la sección de archivos. Ahí se genera automáticamente una carpeta, como en 20, 25 minutos. Podrán ahí ver el video si es que no les quedó claro o algo no fue muy rápido o necesitan volver a escucharlo para tomar en cuenta lo que se dijo. En fin, ustedes sabrán. ¿Sale? Sí, Carlos. Buenas noches, ingeniero. Lo que pasa es que no nos aparece el chat para enviarle la información de los que apenas nos integramos al grupo.
Le ¿Cómo mandamos que? la información por mensaje directo, bueno, por privado. A ver cómo está eso que no aparece el chat. A ver, déjame ver. Ajá, bueno, es que nosotros igual apenas es el mismo Ah, caso que Eric, entonces no vale, nos vale. aparece el chat. Ok, bueno, esto. mm, ¿Cómo hacer? Bueno, pueden mandarme un correo. Tiene mi correo, ¿no? oscar.sanchezflores@correoboa.mx. Me parece que sí. Entonces me pueden mandar un mensaje ahí al correo. No, O ok, aquí dice que ingeniero. aquí pueden mandar mensaje directo. Sí, Ah, bueno, pues si tienen tiempo, también lo pueden hacer aquí. Y ya lo ok. copio de una vez. Sí, ingeniero. Y los agrego antes de cerrar la sesión. Sí. Aquí, este chat de aquí sí lo ven, ¿no? Bueno, a mí no me aparece porque pues, igual apenas hoy Mm, nos ¿Y cómo es eso anexamos. del mensaje directo? Pues ahora sí que directamente al contacto de usted. Si quiere, le escribo. A ver, mándenme uno. Bueno, con eso lo resolvemos. Los que no, pues pueden mandarlo por chat. Los que no, por correo electrónico. Para que los pueda dar de alta, ¿no? Sí, Listo. ¿Algo más? solo eso, ingeniero. Gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, pues entonces nos vemos mañana y vamos a empezar así, Pedro. Solo una pregunta. Creo que había dicho que ya había subido el material en archivos, ¿no? Sí, Bueno, es que creo que a mí no me aparecen. Bueno, no sé si ya los subió, porque solo aparecen los recordings de las clases. vaya hacia atrás en la arborescencia. ¿Qué están viendo de mi pantalla? Para mostrarles. ¿Si ven una pantalla mía o no? Ok, sí, no, ya chequé. Sí aparecen. Gracias. Entonces, por default los va a llevar a archivos, pero si ustedes le dan clic en la arborescencia anterior, le dan con el cursor, ahí les va a abrir la carpeta que está atrás de esta última que están viendo, ¿no? Y ahí le van a aparecer 3 carpetas. Sí, sí, ya la localicé. Gracias, ingeniero. Vale. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay más, nos vemos mañana vamos a empezar con esta presentación, ¿vale? Nos vemos mañana. Hasta Vale. luego. Gracias. No aparece nada, ¿eh? ¿Eh? ¿No le parece nada? Bueno, los que se quieran quedar les voy a mostrar que sí aparece. A ver. Segundito. Ahí ven mi carpeta de archivos. Digo, mi pantalla donde dice archivos. ¿O todavía no la ven? Sí, que sí se ve. Bueno, entonces ahí le voy a dar clic en archivos. En archivos está justamente lo que dice recordings, pero aquí hay otro que dice documentos. Entonces le dan en documentos y aquí le aparecen las 4 carpetas, materia del curso, anexos, programa académico y general. ¿De acuerdo? Entonces la clave está en ir hacia atrás. Si nada más le dan archivos, pues les va a aparecer solo recordings, ¿sale? ¿Sí? Sí. Sí, Vale, pues. Listo. Nos vemos mañana. Gracias. Chao. gracias, ingeniero. Hasta luego. Bye.